puede ser Trello porque... Ya. Bueno, chiquillos, buenas tardes. Yo soy Javiera, soy su ayudante. Bueno, en este caso también voy a ser su ayudante en esta sección de seminario. Ahora vamos a revisar la guía de combinatoria. Y eso, cualquier cosa, si tienen alguna duda, me activan el micrófono, me interrumpen o como quieran, ¿ya? Eso. Entonces, ya acá tengo la tablita que la profe dejó en la guía también, que es básicamente un diagrama muy esquemático que sirve harto igual como para determinar qué fórmula hay que ocupar o qué tipo de análisis combinatorio es el que debemos realizar. ¿Ya? Ya, esta era la primera pregunta. Ya preguntaba, dice, si tiene una población compuesta por las fichas 1, 3, 5, 5 y 7, ¿cuál es la cantidad de todas las posibles muestras sin reposición y sin orden de tamaño 2 que puedan extraerse desde esta población? Ya, entonces en este caso tenemos, si escribimos como los datos muy de fórmula, el tamaño de nuestra población entonces sería 5, que sería cada una de las fichas. El tamaño de la muestra en este caso sería 2, porque queremos sacar 2 fichas de nuestro total de 5. Sin reposición y sin orden, así que no importa el orden y tampoco con reposición. Entonces tenemos que tomar en cuenta que es como si tuviéramos como en una caja, tuviéramos las 5 fichas. Y nosotros lo que queremos hacer es tomar 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar la cantidad de maneras de las cuales podemos sacar 2 fichas de estos 5. ¿Y esto cómo sería? Ya, entonces, cuando dice sin reposición y sin orden, se refiere a los resultados. Por lo tanto, sí se puede considerar 2 veces el 5, porque en este caso no está actuando como un número en sí, sino como una ficha. Es como la ficha 5, la primera ficha 5 y la segunda ficha 5 no son iguales para este contexto, en este caso. Por lo tanto, sí se pueden repetir. Entonces, pero acá el resultado podría ser 5, 5, pero por ejemplo el 7, 7 no podría ser porque solamente hay uno. ¿Ya? Entonces es una combinación sin repetición ordinaria, porque como ya dijimos no importaba el orden y tampoco es con repetición. Entonces esa sería la fórmula que debemos ocupar y por lo tanto la cantidad de combinaciones que podemos hacer en este caso son 10. No sé si alguien tiene alguna duda con este ejercicio. La palabra acá para siempre. ¿No? Ya, entonces voy a seguir con el que sigue. Y acá nos dice cuál es el número de todas las posibles muestras distintas, sin orden ni sin reposición de tamaño 3 que se pueden formar con un total de 9 elementos. En este caso, como muy parecido al anterior, solamente que en este caso nuestro total de elementos va a ser 9 y el tamaño de la muestra va a ser 3. ¿Ya? Entonces es básicamente el mismo análisis. También es una combinación sin reposición, por lo tanto se ocupa la misma fórmula y en este caso el resultado es 84. En el tercer caso, dice, se da el conjunto de todos los números naturales primos menores que 30. ¿Cuál es el número de muestras sin reposición y sin orden del tamaño 5 que se pueden obtener del conjunto P? En este caso, de nuevo nos están pidiendo combinaciones sin reposición y sin orden, así que nuevamente estamos frente a una combinatoria sin repetición. ¿Ya? En este caso, primero tenemos que determinar cuál es nuestro conjunto. En este caso, nos dicen que son los números primos menores que 30, los cuales serían 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 y 29. ¿Ya? Y si contamos, son 10 elementos. Entonces, nuestra población total van a ser 10 y tenemos que tomar 5. ¿Ya? Y al igual que el caso anterior, entonces es una combinatoria sin repetición. De 10 tenemos que tomar 5 elementos. Entonces este sería como nuestro análisis y este sería el resultado. Entonces tenemos 252 posibles combinaciones de números. De esta manera podemos tomar 5 de este conjunto de 10. ¿Ya? Ahora, la 4. Dice, un código de 5 letras se forma seleccionando 5 letras diferentes de 12 letras. ¿Ya? Debiéndose colocar estas 5 letras en los 5 espacios que se observan en la figura adjunta. ¿Cuál es la expresión que representa el número de códigos de 5 letras diferentes que en total se pueden formar? ¿Ya? Entonces, primero, tenemos que entender que nos están diciendo que es un código. ¿Qué significa que es un código? Que el orden se importa. ¿Ya? Entonces, en este caso varía de los anteriores porque ahora sí hay acá un orden que respetar, porque como dice ahí, si tenemos 1, 2, 3, 4 no es lo mismo que 4, 3, 2, 1. El código es Son códigos distintos. Exacto. Entonces, en este caso, el orden importa.
Y lo otro que también dice que acá nos están diciendo que son 5 letras diferentes. ¿Qué significa que son 5 letras diferentes? Que tampoco se pueden repetir. ¿Ya? Entonces tenemos que va a ser una variación. ¿Por qué? Porque es una combinación en la que se importa el orden y no hay repetición. Ya en este caso, el tamaño de nuestra población serían 12, ya que tenemos 12 letras, y el tamaño de la muestra sería 5. ¿Ya? Se importa el orden y no es con repetición. Entonces, la fórmula que habría que ocupar es la de variación, que, bueno, y acá está el resultado numérico, serían 95.040 combinaciones o posibilidades de códigos. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre variación y permutación? Ya, la permutación básicamente toma todos los elementos de un conjunto. Ya, la variación tomas una muestra de la población entera. En la permutación, por ejemplo, si tenéis, no sé, 5 lápices, la permutación sería saber de cuántas maneras poder ordenar los 5 lápices. No tomas un 3 de 5, por ejemplo. Si tomáis 3 de 5, ya Tomas todo. claro. Si tomáramos 3 de 5, por ejemplo, estaríamos hablando de una combinación o de una variación, dependiendo de si importa o no importa el orden. Muchas gracias. De nada. Ya, seguimos entonces. Estamos con la 5. Dice, ¿cuántas palabras con sentido o sin sentido se pueden formar con todas las letras de las palabras, de la palabra paralelepípedo? Entonces lo primero que tenemos que hacer, y lo primero que tenemos que tener muy en mente, es que acá se repiten palabras, o sea, se repiten letras. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es contar la cantidad de letras. Ya, en total son 14, pero se repiten, como dije anteriormente, tenemos 3P, hay 3E, 2L y 2A. El resto está una sola vez. Entonces, en este caso sí vamos a tener una repetición. Ya, en este caso porque dicen que son todas las letras de la palabra paralelepípedo. Y luego nos dicen con sentido o sin él. Ya, entonces no tenemos que preocuparnos de si la palabra que estamos formando, porque en ese caso sería prácticamente imposible calcularla. ¿Ya? Entonces tenemos que tomar todos los elementos, intervienen todos los elementos. En este caso es como lo que dije recién. Sería una permutación porque no tomamos un subconjunto de la población total. ¿Ya? Entonces sería una permutación con repetición, por lo que dije anteriormente, que se repiten letras. ¿Ya? Entonces el cálculo de esto sería el siguiente. O sea, primero tenemos entonces, la población son 14, si importa el orden, y es con repetición. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ocupando esa fórmula, sería, en este caso quedaría así. ¿Ya? En este caso solamente se toman en cuenta los valores que se repitieron, que serían la P, la A, la L y la E. La otra no es necesario ponerla porque teníamos que poner como monofactorial y como esa es una, en verdad no tiene mucho sentido. Solamente las que se repiten. ¿Ya? Entonces, el total de combinaciones sería 605.404.800. Ya. En el caso de la 6, dice, un curso está formado por 16 niñas y 14 niños. Si se quiere formar una comisión de 4 estudiantes en la que debe haber a lo menos 3 niños, ¿cuántas combinaciones hay? Ya, entonces, primero, lo más importante es que intentar entender la pregunta de mejor manera posible. En este caso nos dicen a lo menos 3 niños. ¿Cómo tenemos que interpretar eso? Tenemos dos opciones. De que sean 3 niños y una niña o que sean 4 niños. ¿Ya? Entonces, en el primer caso, para que sean 3 niños y una niña, en este caso es una combinatoria porque tenemos que tomar nuevamente de un... No importa el orden en el que uno elija a los niños. O sea, si le dijo Juanito, Pepito, Martín, le digo que se le dijo Martín, Pepito, Juanito. Es exactamente lo mismo. Entonces en este caso el orden no importa por lo que es una combinatoria. Y tenemos que tomar 3. En este caso hay 14 niños. Por lo tanto, primero tenemos que ver la combinatoria de 14 sobre 3. Y luego tenemos que tomar la combinatoria de 16 sobre 1, que sería la cantidad de posibilidades en las cuales puedes tomar a una niña del conjunto de 16. ¿Ya? Entonces, en el primer caso, también es muy importante recordar de que en este caso tenemos 14, o sea, tenemos que tomar 3 niños y una niña, por lo tanto se tiene que multiplicar la combinatoria de los 3 niños y la combinatoria de una niña. ¿Ya? Si dijera O, por ejemplo, ahí sería una suma, pero en este caso es una multiplicación. Entonces, por lo tanto, acá en el caso 1, la cantidad de combinaciones para que podamos elegir 3 niños y una niña, en esta comisión de 4 personas del total de alumnos, serían 5.824. ¿Ya? Entonces, recordar, acá está la posibilidad de escoger a 3 niños del total de 14, y acá está la posibilidad de escoger a una niña del total de 16. Y como dice I, tenemos que multiplicar, ¿ya?
En el segundo caso, que sería seleccionar a los 4 niños, más simple, solamente tenemos que calcular la combinatoria de 14 sacar 4. ¿Ya? Y en ese caso, esa combinatoria es 1001. Pero ahora, la cantidad total de combinaciones que responden a la pregunta inicial, que era al menos 3 niños, sería la probabilidad de que sean 3 niños y una niña, más, porque en este caso sería un O, más la probabilidad de sacar 4 niños del total de 14. Entonces, en ese caso serían 6.825 posibilidades. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda con este ejercicio? ¿No? Ya, muy bien. Entonces, sigo. Ya, la 7. Dice, para determinar las maneras distintas en que se pueden sentar 8 personas alrededor de una mesa, se debe conocer. Dice, 1, la forma de la mesa, y 2, el número de sillas. ¿Ya? En este caso, entonces, estamos frente a una pregunta en la que tenemos que elegir como cuál de esta información es necesaria para poder saber cuáles serían las posibles combinaciones para sentar 8 personas alrededor de una mesa. Entonces, ¿necesitamos saber la forma de la mesa? Sí. No. No No hace necesitamos falta. saber la forma de la mesa, no es necesario. Sería un dato complementario el saberlo, pero en verdad no es útil. ¿Es necesario saber el número de sillas? Sí. Sí. Sí, entonces, ya en este caso, la 2 basta por sí sola, por lo tanto, la alternativa de ambas juntas, por ejemplo, queda descartada. Cada una por sí sola tampoco, porque la 1 por sí sola no responde nada. Entonces sería la B, que es 2 por sí sola. ¿Me ¿Ya? recuerdas la PSU este ejercicio? Sí, de hecho, la 1 es casi pura materia de estadística PSU. Flashbacks de Vietnam. Ya, muy bien. Ya, entonces con eso hasta ahí llegamos con la parte de análisis combinatorio. Y ahora vamos a ver la parte de introducción a las probabilidades, que en este caso me parece que no les va a entrar en la prueba porque entra esta combinatoria, pero después para la prueba 2 sí les va a entrar, así que igual tienen que poner atención. ¿Ya? Primero dice, construye un diagrama de árbol para las combinaciones del lanzamiento de una moneda y un dado de 6 caras. Y determina la probabilidad de obtener, en el primer caso, una cara y un número par, y en el segundo caso, un sello y un número primo. ¿Ya? Entonces, ya, primero, un diagrama de árbol sería este diagrama que está hecho acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Nosotros vamos a tener dos experimentos que se van a dar de forma simultánea, pero que son independientes entre sí. ¿Qué significa esto? Que el resultado del tiro de la moneda no va a determinar el resultado de tirar el dado, ni tampoco al revés. ¿Ya? Al ser cosas independientes. Eventos independientes. Claro, podemos hacer esto del diagrama de árbol. Entonces, primero, ¿cuántas posibilidades tenemos entre tirar una moneda? Tenemos 2 posibilidades, que salga cara o que salga sello. ¿Ya? Y luego, una vez que te salga cara o te salga sello, vas a tener luego 6 posibilidades más que serían las de los números de los dados. Entonces, en el primer caso, la probabilidad de obtener una cara y un número par. Primero tenemos que determinar cuál es la probabilidad de obtener una cara, que en este caso sería Medio. 0, y luego cuál es la probabilidad de obtener un número par. En este caso tenemos los números 6 y son 3 números pares. Por lo tanto, los casos, ya acá lo podemos tomar como los casos favorables, que en este caso sería que salga cara con 2, cara con 4 y cara con 6, y el total de casos serían 2 por 6, que serían los 6 de acá más los 2, o sea, por los 2 de acá. Ahora, o por último, si no lo pueden ver así, también lo pueden contar. Tenemos la opción cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, y así hasta llegar a el total de 12. Entonces tenemos 3 casos favorables de 12. Entonces en este caso sería un cuarto, ¿ya? Que sería la reducción de 3 de 12. ¿Ya? Y en el segundo caso dice determina la probabilidad de obtener un sello y un número primo. En este caso, nuevamente, la posibilidad de tener sello es un medio y la posibilidad de obtener un número primo en este caso sería el 2, 3, 5. El típico error que puede cometerse en este ejercicio es seleccionar el 1 como si fuera un número primo, ¿ya? Porque el 1 no es un número primo, aunque uno tienda de repente a considerarlo de esa manera. Entonces tenemos que sería el 2, 3 y el 5. Ya, igual que en el caso anterior, tenemos una posibilidad de acá y 3 en el de abajo, por lo tanto, el resultado en sí es el mismo. Son 3 casos favorables del total de 12, por lo que nuevamente el resultado es 3 de 12 o un cuarto, o el 25%. Las 3 maneras de expresarlo sirven. Ya, el ejercicio 9 dice, en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, el 10% de los estudiantes practican actividad artística,
el 18% practica algún deporte y el 8% realiza ambas actividades. Si se elige un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que realice una actividad artística dado que practica algún deporte? ¿Ya? Entonces acá, al leer el dado, estamos hablando de una probabilidad condicional. ¿Ya? Entonces, primero, vamos a hacer este diagrama de Venn para intentar entender un poco mejor cómo es esto. ¿Ya? Entonces vamos a tener nuestro universo, vamos a tener, por una parte, la gente que hace actividad artística y por otra parte, la gente que hace deporte. Y también vamos a tener la intersección entre esas dos personas. Entonces, en este caso, sabemos que el 10% de los estudiantes practica artes. Entonces, acá en total vamos a tener el 10%. Pero sabemos que ese 10% hay 8% que realiza ambas actividades. Por lo tanto, en esta intersección de acá tendríamos el 8% de los estudiantes totales de la facultad. Por lo tanto, en este restante teníamos el 2%. De esa manera completamos el 10%. Y por otra parte, tenemos que el 18% practica deportes. Y sabiendo que acá tenemos el 8%, acá en el complemento que nos queda tenemos el 10%. ¿Ya? Entonces, sabemos que el 2% practica solamente artes, el 10% practica solamente deportes, el 8% practica ambos, y por lo tanto el resto no practica nada. ¿Ya? Entonces, ya bueno, ahí tenemos lo que acabo de decir, 2% practica solo deporte, el 10%, o sea, solo arte y el 10% solo deporte. Entonces lo que nosotros queremos saber, bueno, como dije anteriormente, esto es una probabilidad condicional. En este caso tenemos que seleccionar al estudiante considerando que practica deporte, y luego dentro de los que practican deporte tenemos que ver quiénes practican actividad artística. Entonces tenemos que limitar de partida nuestra población total. Ya no va a ser el universo de estudiantes, sino que va a ser la gente que practica deporte, ¿ya? Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de escoger a alguien que practica artes dentro de las personas que hacen deporte? Ya esa podría ser otra forma de entenderlo. Entonces, ya acá tenemos un esquema bien arcaico en el que explicamos que dentro de la gente que hace deportes tenemos que sacar a una persona que haga ambas cosas. ¿Ya? Que haga ambas cosas. Entonces, van a ser, el total de personas que hacen deportes son el 18%. Y la cantidad de personas dentro de las que hacen deportes que hacen ambas son el 8%. Entonces, si sacamos del 8, o sea, de los 18% del 8%, si sacamos esa relación sería el 0,44, o sea, el 44%. ¿Ya? Entonces, la respuesta de ese ejercicio sería que el 44%, o sea, esa es la probabilidad de escoger a una persona que haga arte dado que hace deportes. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda con esa pregunta? Yo creo que acá lo más importante en este tipo de preguntas es entender bien a qué se refiere con dado. Y, por ejemplo, hacer este tipo de cambios denunciados para intentar entender mejor la pregunta, porque quizás para algunas personas es más simple entenderlo así que el dado, que al fin y al cabo son lo mismo, pero son maneras distintas de intentar interpretar la misma pregunta. ¿Ya? Y la 10, tenemos que dice, en un grupo de 800 estudiantes, 200 de ellos practican tenis de mesa, 300 practican ajedrez, 130 practican ambas disciplinas. Ya en este caso, si se dan cuenta, es como bien similar al anterior, solamente que acá no estamos hablando de porcentajes, sino de personas. ¿Ya? Dice que si de este grupo se escoge un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no practique ni tenis de mesa ni ajedrez? ¿Ya? Entonces, de nuevo, estamos hablando de en total de personas, ya no de porcentaje. Sabemos que nuestro universo son 800 estudiantes. Sabemos que 200 hacen tenis de mesa, 300 practican ajedrez, 130 hacen ambas. Entonces, de nuevo hacemos un diagrama de Venn. Sabemos que 130 sería entonces la intersección entre el tenis de mesa y el ajedrez. Sabemos que 200 de los, hacen tenis de mesa, pero si sabemos que 130 hacen ambas, el complemento serían 70. Y lo mismo para el otro lado. De los 300, sabemos que 130 hacen ambas, entonces 170 hacen solamente ajedrez. Y sabiendo eso, vamos a tener a 430 personas afuera, ya que serían 800 menos 70 menos 300. Acá hay que tener cuidado con no contar dos veces la intersección, ya que eso también puede ser un error bastante frecuente. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, ¿cuál es la probabilidad de que no practique ninguna? Sería de esos 430 de los 800, ¿ya? Entonces sabemos que van a haber 370 personas que practican al menos uno de las actividades, que serían los 370 que están englobados dentro de ambas categorías. Entonces quedan los 430 afuera.
serían 430 de 800, que eso es 0,54 o 53,75%. ¿Ya? Y eso es todo el seminario. Ya, no sé si a alguien le quedó alguna duda o quiere repasar algún ejercicio o tiene alguna duda aparte o sobre la prueba del lunes o cualquier cosa para aprovechar el tiempo que nos queda. Por ejemplo, los últimos 3 ejercicios que vimos con el diagrama de Venn, eso entonces no va a entrar en la A1. No va a entrar en la 1 porque esta está Combinatoria. aleatorio. ¿Ya? No sé si alguien más tiene alguna duda. Yo no. Yo tampoco me quedó todo claro. Ya, súper. Bueno, y si es que le llegan a surgir dudas durante el fin de semana estudiando para la prueba o algo así, me pueden escribir a mí o pueden escribir a la Yanara o en verdad cualquiera del equipo de ayudantes y cualquiera va a estar dispuesto a ayudarlo. Así que no tengan miedo de mandar correos, de verdad que los revisamos y vamos a intentar responder la mayor cantidad de dudas posible. Lo mismo durante la prueba, bueno, como ya dijo la profesora, solamente podemos responder dudas de enunciado, no sobre la prueba en sí. ¿Ya? Pero eso, si a alguien le queda alguna duda o le surge después algún tipo de duda, me pueden escribir el correo por un curso o a la Yanara también. Así que eso, no sé si alguien tiene alguna duda. Muchas gracias. Hasta acá. De nada. Entonces voy a dejar de grabar.